cuando yo vine a vivir a Subo fue como pasar, como si me hubiese cambiado la vida. Todo, o sea, realmente yo no me concibo sin la localidad. Para mí, Suba es una raíz. No sé, yo creo que eso ha sido como todo mi aprendizaje. Es volver a como un renacimiento. Ay, es mi segunda casa. Siento que Suba son mis raíces. Para mí fue una época muy importante, fue una época en donde yo me desarrollé profesionalmente, porque yo me considero una trabajadora social, una artista. Suba ha sido mi lienzo. Suba es el lugar donde quiero, si en algún momento tengo hijos, que siga mi legado en el territorio. Pieles que resisten el invierno, días, noches de eclipses, sanar heridas con sonrisas en horas tan grises, entrelazar sus brazos cuando no te determinen. Sentí que la lectura empezó siendo algo que me permitía asombrarme con las palabras. El movimiento artístico y cultural más fuerte que he conocido en las localidades ha sido en Suba. Mujeres que desarrollan proyectos autónomos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque para nosotros, por supuesto que lo estético, cierto, también era muy importante, pero nos interesaba mucho el contenido y la transformación del ser humano como tal. Pero ellos nos ayudaron mucho en su momento a darle validez a nuestra voz, ¿no? Yo soy Elizabeth Suarique Gutiérrez. Nací en las bandas del Rincón, digamos, un sector que cuando mi familia llegó estaba apenas desarrollándose como un barrio y ya anexándose un poco a la ciudad. Creo que eso es importante. Y digamos que yo me vinculo a los proyectos culturales en Suba a medida que ellos comenzaron a tener una vinculación más específica con un proyecto que fue el proyecto de Casas Culturales, que fue una propuesta piloto del distrito, más o menos para los años entre el 92, 95 más o menos, que la alcaldía local ya propone unos espacios específicos para el proyecto de Casas de la Cultura. Suba termina siendo casi que el piloto de ese proyecto y allí algunas organizaciones comienzan a construir redes de trabajo con personas que ya también tenían una trayectoria con organizaciones no gubernamentales. Yo entro como de esa, vamos a decirlo así, una segunda generación. Éramos muy jóvenes, adolescentes, la mayoría de nosotros, que nos estábamos vinculando a esas organizaciones como asistentes a los talleres, y de ahí digamos que saltamos a esa etapa ya de formación en gestión cultural y un trabajo más de organización cultural, digamos. Yo llegué particularmente por el teatro, que conocía a Carlos Medina, que era un director de teatro. Yo me vinculo más por el grupo de teatro y después entro a participar en procesos de organización cultural y toda aquella trayectoria del crecimiento de ese proyecto dentro de la ciudad, y después ese proyecto fue generándose también en otras localidades en Bogotá. Entonces yo soy más o menos de esa época. Estamos hablando de casi 20 años. Que considerábamos que íbamos a tener la posibilidad de todos esos sueños que traíamos como jóvenes, sí, y poderlos plasmar precisamente esa nueva constitución. Iba a ser una constitución donde la diversidad cultural, por ejemplo, sí, y la diversidad económica, social, pues se iba a ver reflejada, sí, para poder atender precisamente todas esas necesidades que había en el momento. Ya para esa época, te cuento de la Constitución del 91, pues como te contaba anteriormente que éramos como de un proceso político, nosotros éramos del Ejército Popular de Liberación, ¿sí?
Entonces ya en ese momento también viene como mirar la posibilidad de hacer diálogos, porque comenzamos como a acercarnos y a creer en el Estado un poco. Que si también hacíamos como ese proceso ya no por vía militar ni por vía de resistencia, eso, sino que lo podíamos hacer por la vía de pues democráticas que llamaba el Estado, como las elecciones, la participación en diferentes escenarios locales y todo eso, pues que eso nos iba a ayudar a dar otra forma de lucha. Entonces la Constitución, por supuesto, que plasmó muchísimo, y parte, por ejemplo, de los compañeros como del N19, como del EPL, como del Quintín Lame, otros participaron del proceso de construcción de esa Constitución. Entonces para nosotros pues sí era un respaldo muy grande para tomar otras decisiones y otras formas de hacer trabajo social. Yo desarrollo básicamente 2 procesos, inicialmente, como te decía, con el teatro, y estaba interesada también en conocer esas partes de gestión de recursos y de organización. Y después, por cuestiones ahí de vocación, me voy más para el lado de la literatura y de las bibliotecas, que era un espacio que estaba dentro de la organización de Proyecto Cultural Occidente. La biblioteca era parte de ese proyecto, y yo comienzo también a trabajar con biblioteca, con literatura, y después me alejo ya, me retiro, digamos, de esa parte teatral y me dedico a 2 proyectos específicos. Uno que fue el proyecto de Jóvenes Gestores Literarios, que fue un proyecto que desarrollé básicamente con Alonso Sáenz durante 3 años consecutivos. Y después me vinculo en el proyecto de bibliotecas comunitarias, que ya tenía un proyecto propio. Digamos, las bibliotecas ya estaban organizándose desde el 95 más o menos, también comienza a organizarse esa red, pero como un proyecto con una financiación dentro del sistema local de cultura. Fue más o menos hacia el 2003, creo. Yo estoy un poco perdida en fechas. Y creo que fue uno de los proyectos en el que realmente sentí que el aporte que se realizó era un proyecto muy femenino, en el sentido en que las mujeres eran quienes se encargaban en su mayoría de esos espacios de biblioteca comunitaria. Entonces, cuando se desarrolló este proyecto de bibliotecas comunitarias, esa fue una de las características más relevantes, que básicamente era un proyecto liderado por mujeres. La Cometa es un espacio supremamente importante en la formación, como digo, política mía, ¿sí? Yo llego, encuentro un escenario donde yo podía hacer, sí, o sea, podía ponerme a experimentar en lo que quisiera, y eso me ayudó muchísimo. Habíamos muchos compañeros, lo bueno era que éramos interdisciplinarios, y yo no sé si, yo me imagino que en todas las organizaciones lo mismo, pues como somos tan diversos, también se daban esas discusiones eternas, ¿no? De cómo tenían que ser las cosas. Yo creo que poco a poco nos fuimos posicionando, y cada uno desde sus saberes, entonces fuimos como construyendo esos caminos. Cometa, cuando yo llego a Cometa, yo vi que por ahí era la posibilidad, porque a mí era la que me gustaba. Entonces, ya después de que pues aporté las discusiones, construíamos desde allí, se supone que construíamos país, ¿sí? Entonces ya empecé a también mirar cómo yo podía fortalecer el proceso de literatura, y que fuera, pues que naciera en Cometa, ¿sí? Y le di vida, ¿sí? Fue, pues al comienzo de eso, uno empieza sin mucha experiencia pedagógica con los chicos y las chicas, pero eso le va dando a uno poco a poco, en la medida que uno pues que se mete, pues le va dando como buenas posibilidades de experimentar con ellos. Estamos hablando del 89 más o menos. Cuando se querían generar procesos, no desde las cabezas de los proyectos dirigidos por hombres generalmente, y cuando una de las áreas quería tomar un poco más de independencia, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el espacio de bibliotecas en las organizaciones comunitarias. Las bibliotecas, por eso me parece tan bonito, digamos, esa idea de lo femenino en el espacio de una construcción de biblioteca. Y eso fue algo que incluso fue discutido
dentro del proceso de sistematización de ese proceso, y es como esa construcción de un espacio íntimo estaba muy relacionado con la construcción de una biblioteca que coincidía exactamente con la presencia de mujeres en ese tipo de espacios. Entonces, no era solamente tener unos libros, era colocar un adorno, ¿sabes? Colocar un cuadro, colocar un sofá, crear un espacio acogedor, tener un tinto para recibir a la persona. ¿Sí? No era una acumulación de libros, era una relación humana que se estaba construyendo. Y en eso, por ejemplo, las personas involucradas en la biblioteca teníamos ese gesto. Particularmente con la biblioteca Julio Cortázar, creo que fue un espacio conquistado. Luego, pues hay muchísimos otros actores que entran como en juego, por decirlo de alguna manera, que son las bibliotecas comunitarias. Como yo te decía, de pronto conocía lo de Elizabeth, conocía lo de Graciela Riva, pero resulta que sí había muchos otros procesos que se venían gestando en otros escenarios no convencionales, y le llamaban así, pues eran bibliotecas comunitarias o eran espacios de pronto culturales donde se encontraba la gente lo mismo para generar metodologías e encuentros literarios. Ya el Fondo de Desarrollo entonces sale con el plan lector, creo que es el 4. Entonces comienzan eso, a desarrollar las bibliotecas, como todas, también a poner en la escena de lo público, como todas sus metodologías y todas sus experiencias. Entonces sale el plan lector. Nosotros creo que nos inmiscuimos ya nuevamente como para participar, no sé cómo se diría, así liderándose. Es esta, la 4, las otras creo que la trabajaron las bibliotecas. Sí, las bibliotecas, o bueno, otros escenarios. Y nosotros volvemos entonces en el 4, ¿sí? Y trabajamos con las bibliotecas, y allí entonces era un poco también es mostrar no solo lo que hacía Cometa, ¿sí? O sea, no solo lo que de pronto hacíamos con el apoyo de otras personas que trabajaban, sino era mostrar esos escenarios, ¿sí? Cada uno y darle ¿cómo se llama? Pues la importancia que se merecían en ese momento, ¿sí? Una de las cosas que a mí me parece como, no sé sí que como raro era que, por ejemplo, cuando hacíamos todo el proceso político, si bien es cierto nosotros éramos mujeres, pensábamos como mujeres, sentíamos como mujeres, no había ese lente de hacer un enfoque de género dentro del proceso literario, ¿sí? Sin embargo, cuando yo regreso a los textos, que hay mucho, ya después uno dice, oye, esto hubiera salido mejor, esto sí, o sea, como toda esa cosa, sí encuentro que sí hay como un acercamiento a la reivindicación de la mujer como persona, como sujeta de derechos, porque ya allí comenzamos con el lenguaje a nombrarla, ¿sí? En algunos, entonces uno dice, de manera muy inconsciente, ¿sí? Sí, veníamos haciendo como ese proceso, ¿sí? También de reconocimiento a las compañeras, ¿sí? Que venían como venían en el proceso. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que retomamos después con el tiempo, de uno leer, y así como encontramos 10.000 cosas que pudiéramos haber hecho mejor hasta en la misma escritura, así como lo dijimos, también encontramos como cosas bonitas como eso, y muy bueno, entonces no estábamos tan alejados, porque la verdad en esa época para uno lo importante era la lucha de clase, ¿sí? Para nosotros las reivindicaciones de los grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera, o no sé, grupos diferenciales, pues como no era nuestro centro, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, lo vine a vivir después, ¿sí? Como después de todo este proceso literario, que ya entonces entró a la CIO, entró como a revisar un poco los procesos feministas que venían haciendo en la localidad, y comienzo a ser parte de ellos. Para mí como mujer estar en ese proyecto costó bastante, porque el lugar de la mujer en esos proyectos era el lugar de la secretaria. Y esto yo lo puedo decir porque yo ya no estoy allí, ¿ok? Entonces muchas veces los proyectos eran ejecutados por muchas manos, hombres y mujeres, pero las tareas a veces se quedaban divididas y parece que la mujer solamente podía estar en la parte administrativa de los proyectos, haciendo las cuentas, haciendo el recibito, haciendo el informe, y la cara de los proyectos y la representatividad generalmente iba en las manos o en la cara
de un hombre. Yo vengo a comprender como eso después, sí, cuando estábamos ya en este proceso adelantado de literatura, porque las compañeras, de pronto cuando yo llego a la Cometa, yo venía de la secundaria, yo era la más chiquis de la Cometa, ya venían compañeros que estaban en la pedagógica, en la nacional, o sea, ya venían con un recorrido mucho más amplio, y para ellas de pronto hablar de estas reivindicaciones eran mucho más fácil, sí, lo habían hecho. Entonces me doy cuenta de que, por ejemplo, la escuela pedagógica, sí, ya lo tenía. También había una que se llamaban las señoritas, sí, que era un grupo de música, sí, y era un pretexto a través de la música, sí, a poder hablar de la reivindicación y de los derechos de las mujeres, sí. Entonces yo comienzo como a meterme ya en eso, a comprenderlo, y comienzo ya a asistir a otros escenarios locales que no eran solo de cultura, sí, cuando el Consejo de Cultura, sino también entonces el Consejo de Mujeres. Muchas de las mujeres lideresas, cuando llegábamos allí, populares, pues como no teníamos el enfoque de género arraigado o ¿cómo se llama? El lenguaje también, sí, muy desarrollado, entonces como que había un poco de resistencia. Yo lo que hice es que comencé a arrastrar pues estas mujeres, ¿sí? O sea, como que no, nosotras tenemos derechos, tenemos una trayectoria, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo en este camino y tenemos que estar aquí. O sea, era la única forma de aprender. Con respecto a las bibliotecas comunitarias, sí, yo creo que fue definitivo, determinante para el proyecto, que estos proyectos fueran liderados por mujeres que ya tenían un carácter de trabajo comunitario en sus comunidades. Y eso es interesante porque ¿quién queda en casa? Si los hombres salen a trabajar, la mayoría de ellos obreros, muchas madres solteras también, madres solas, que tenían que resolver las tareas de los hijos. Las mujeres eran las encargadas, digamos, de llevar a los niños al colegio, de garantizar que hicieran las tareas, los deberes de casa, y esto fue generando diferentes dinámicas de apoyo. Entonces, una de esas dinámicas, por ejemplo, fue la que generó la biblioteca de Gloria Lara, que ahora se llama Rafael Pombo. Fue una mujer que tenía una enciclopedia en la casa y que le prestaba la enciclopedia a todos los niños de la cuadra para que hicieran sus tareas. Ese más o menos es el origen de esa biblioteca. En la biblioteca Toma un niño de la mano, las mujeres que trabajaban allí también era una forma de que esas mujeres tuvieran un tipo de ingreso para mantener sus hogares. ¿Cuál otra biblioteca estoy recordando? La biblioteca de Santa Rosa, por ejemplo, que es la señora del barrio, que es la directora de la Junta de Acción Comunal, que ya tiene, digamos, una importancia y que ya tiene la posibilidad de montar un proyecto dentro del salón comunal y de buscar recursos. Entonces, esa forma en cómo las mujeres se lucharon los espacios y colocaron el letrero de la biblioteca. Esto es una biblioteca con estas 10 libros y esta enciclopedia vieja, pero hay una persona allí que está mediando las relaciones entre los usuarios, la mayoría de ellos niños, ¿cierto? En comienzo, con las mamás, porque a veces la biblioteca también sirvió de guardería. Muchísimas veces los niños llegaban con sus hermanitos a la biblioteca y uno terminaba cuidando de ellos. En la Julio Cortázar sucedía con frecuencia. Entonces, otro tipo de relaciones fueron generándose y ese acogimiento que tiene que ver un poco con ese acogimiento femenino, sí, vamos a colocar la palabra femenino, fue construyendo la posibilidad de una red, porque las mujeres nos buscamos, digamos. Bueno, empezamos haciendo asesorías de tareas. Chistoso porque pues nunca habíamos hecho nada de eso, pero pues la idea era ayudarle a los que iban. Entonces había algo que nosotros no teníamos libros, pero sabíamos en qué página de los libros estaban las cosas. Entonces llegaba un niño a preguntar la célula y sabíamos en qué libro de ciencias estaba y más o menos en qué página y le pasábamos. Digamos que la idea no era tanto ayudarles a hacer las tareas, sino prestarles el libro. Y alrededor de eso surgió como que empezaron a llegar muchos niños y nosotros no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces cada uno decía, bueno, yo sé hacer, me encantaba el baloncesto, entonces abrí un club de baloncesto.
a otro le gustaba el fútbol, entonces había un club de fútbol, de música, cada uno con lo que sabía empezamos a hacer clubes de lectura, clubes dentro de la biblioteca. Yo creo que empezamos a hacer unas dinámicas organizativas al interior del grupo, digamos que se empezó a sumar más gente y decidimos hacer una corporación que pues no sabíamos nada de eso, pero pues conocimos a Nelson Murcia y nos ayudó, digamos que mucho en ese proceso, como a vincularnos con La Cometa, a vincularnos con Carnavalito, y nosotros íbamos y hacíamos talleres en cada uno de... Nos capacitábamos y hacíamos los talleres dentro de la biblioteca. Yo creo que aquí fue donde se expandió mucho más el proceso social y cultural dentro de la biblioteca, porque digamos que siempre hemos tenido como esas dinámicas de conseguir recursos para fortalecerla, y nos vinculamos a la red de bibliotecas locales. Pues había un presupuesto, había libros. Dentro de ese proceso, digamos que se manejaron dinámicas como las personas se acercaban con un saber o una habilidad que tenían, entonces sé guitarra, entonces implementábamos cursos de guitarra, sé fotografía, se implementaban de fotografía, cocina, pero eran simultáneos, trabajábamos con adulto mayor en danza, o sea, teníamos todas las edades trabajando dentro de la biblioteca. Pero cuando las bibliotecas comienzan a gestionar un proyecto de dotación material, un proyecto de apoyo a actividades de promoción a la lectura y actividades también de sistematización de las bibliotecas y de formación Nosotros fuimos tal vez la primera red local que comenzó a formar bibliotecarios comunitarios, y esto es un ejemplo además internacional también. Bueno, creo que hay un fortalecimiento en cuanto a los libros. Sí, nosotros manejábamos la serie de libros que la comunidad nos dio, pero pues los libros muchos estaban rotos, pero hicimos una recuperación, para nosotros eran valiosos, muy valiosos. Entonces digamos que recuperar los libros era una dinámica, pero tener libros nuevos y libros infantiles, esas colecciones infantiles, pues da un espacio para que lleguen también otras personas de hacer parte de las dinámicas de la biblioteca, pero personas que tenían conocimientos diferentes. Digamos que ya los míos en cuanto a la narrativa, al cuento, a las historias, a la creatividad, al armar cosas. Entonces eso da una dinámica muy bonita dentro del espacio de la biblioteca, y ya empezamos a salir con los niños, digamos, a SUA o a otros espacios de bibliotecas, para que reconocieran esos lugares. Entonces digamos que ya abre el espectro de los niños, ¿sí? Éramos 13 bibliotecas. No éramos 13 organizaciones, mira lo interesante, no eran 13 casas de la cultura o 13 ONGs, eran 13 áreas de trabajo, ¿cierto? Que fueron construyendo un trabajo de red y que fueron ganando un reconocimiento tanto a nivel local como a nivel distrital. Tanto así que las bibliotecas comenzaron a tener un espacio específico dentro de las políticas distritales, ¿cierto? Ahora se habla de bibliotecas comunitarias, antes no se hablaba. Y el abrir, por ejemplo, otros espacios dio otras dinámicas de soñarse cosas nuevas para los chicos, de creer que era posible otras dinámicas sociales a las que les tocó. Han pasado 3 generaciones, ¿no? Entonces yo soy parte de la primera generación, que le llamamos la segunda y la tercera. La segunda, pues están los compañeros que tienen entre 30 y 40 años. Y está la otra generación, que de alguna manera son hijos o hijas de nosotros, ¿cierto? Sobrinos o sobrinas de nosotros, y gente que ha persistido de otros proyectos. En el 2012, cuando me gradué, pues sentí como la necesidad de irme de la ciudad, y justo por casualidades de la vida encontré una convocatoria de profes que se llama Enseña por Colombia, y ahí terminé pues metida, o mejor dicho, me decidí irme para el Urabá. Pues en ese camino, pues digamos como que nunca pude dejar, o sea, si bien
como que la lectura es algo que siempre he querido, pues también tengo mucho de mi profesión, entonces hice varios experimentos con los niños y con las niñas de allá. De hecho, hicimos una exposición de fotografía, una chimba con los pelados, y también hicimos un concurso de cuento con unos chicos de una vereda, y fue muy interesante porque lo que yo hice fue pedirle a mis amigos cercanos de acá o los que les gustaba leer que por favor evaluaran los cuentos. Todo lo que gestioné ese año fue o sea, yo no sé ni de dónde saqué tantas cosas, pero por ejemplo en ese momento Señal Colombia me mandó como 200 kits de cosas, y Babel, que es una editorial de libros para niños y para niñas, me regaló una caja de libros muy pro y me las mandó al Urabá. O sea, fue una cosa súper bonita. Cuando yo llegué a la Minuto, digamos como ya llegué a aprender lo que era radio, pues yo ya tenía un camino pues recorrido súper amplio, o sea, fue muy bonito descubrir que digamos que es eso de legitimar que lo comunitario es lo pobre, lo malo, lo mediocre. Eso no es cierto. Puede que nos falten plataformas o puede que a lo comunitario le falte de pronto difusión o lo que sea, pero eso no quiere decir que sea de mala calidad ni que sea mediocre ni nada. Entonces soy Yomar Rodríguez como promotora de lectura y soy Lilian Silva en la escritura, pero las dos comparten el mismo oficio, que es el de los libros. Me dedico a la promoción de lectura desde hace ya 19 años, con este año, y ha sido como mi oficio y mi profesión. Así lo asumí, con todos los retos que conlleva el hecho de mantenerse en un oficio que parece un poco quijotesco, pero que al mismo tiempo me ha permitido entender mi propia vida como ser humano, desde mi perspectiva de mujer, pero desde todo lo que podemos hacer como humanos. Yo digo que las artes, o sea, el acercarnos y desarrollar cualquiera de las disciplinas artísticas nos ayuda a ser mejores seres humanos, porque nos sensibiliza un poco a nosotros como seres humanos y nos sensibiliza con el contexto y con las otras personas, ¿sí? Pero entendiéndolo desde una dimensión en la cual se hacen necesarias las palabras, se hace necesario el decir, el contar, el transmitir y el generar también en el otro un diálogo, el conocer personas que aman su oficio, que escriben, que son juiciosos, acuciosos, que entienden la escritura como algo necesario y que lo hacen de una manera bastante disciplinada. Para poder construir nuestra historia, que la historia no sale de la nada, que la historia así no porque pum, bajó y ya, no, porque hay unos elementos en el contexto y en la vida de uno, ¿sí? En la construcción de la vida de uno, que permite que yo pueda escribir esto y aquello. Pues inicialmente hablar de temas de mujeres, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de violencias, hablamos de lideresas, sí, pero digamos que en su momento queríamos apostarle a algo más local, ¿no? Por ejemplo, hablarle a un sector más popular, hablar de las mujeres, por ejemplo, que venden en la calle, hablar de las mujeres que eran indígenas de la localidad. Por ejemplo, me parece que algo de lo que fue muy, muy valioso en su época de nuestro programa fue que siempre entrevistamos mujeres que hacían cosas, a mi parecer, muy talentosas y poderosas, pero pues que no eran mujeres muy famosas, ¿sí me entiendes? O sea, no eran como las más reconocidas. Entrevistamos a poetas, a, no sé, artistas que hacían cosas, a cantantes de rap, o sea, el repertorio de lejos pasó por ahí. Pero digamos que dentro de las dinámicas de participación en organizaciones más fuertes, más activas, a veces siento que la voz de la mujer se anula porque hay los hombres hacen como una alianza entre ellos y cuando nosotras aparecemos es como si nos anularan la voz. Si estamos hablando hoy de feminismos o de violencias de género, lo que sea, es porque el mundo todavía es muy desigual. Entonces siento que estamos en una época en la que estamos devolviendo esas semillas, lo que aprendimos un poco en el camino en su momento en Suba al Aire, para enseñarles a otros que el mundo ha cambiado, que las mujeres también tenemos otras posiciones en esta sociedad
pero pues que también el camino está todavía difícil y hay que seguir trabajando por eso. Y también creo que es una historia que debe modificarse. Nosotros necesitamos modificar los padrones a los que nos acostumbramos. Hay que revoltar la casa, darle otro orden, porque si no nos vamos a quedar los mismos por las mismas. Que nos sopla el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna, lluvia y el sol, metamorfosis se completó. Que nos sopla el aire formó la mariposa que ahora voló bajo la luna, lluvia y el sol, metamorfosis se completó. Primera fase de mi evolución, reconocerme. Bajo el cerezo de mis juegos de niña, oculté mi primera gota de sangre, herrumbrosa entre el papel. La até con la cinta del costurero de mi madre. Clavé las manos sobre la tierra una y otra vez. Era consciente del dolor, de su secreto, de mi devoción por el silencio. No dormir como la gota de agua que pende hacia el abismo. Escuchar la encina de la madera de mi cama, como una criatura que me esperaba desde niña, aunque no tuviera cama. Llegar sin transparencia, poniendo el cerrojo a mi grito. No dormir como la gota de agua que pende en el ala de un ave. No dormir por desprecio o por miedo a morir sin haberlo dicho. La culpa cabe en un plato y me doy de cucharadas. Plato sin fondo, delicia que no se paga con la eternidad.